Israel abatió al ministro iraní de inteligencia Ismail Yatib. Así lo confirmó el ministro israelí de Defensa Israel Katz, quien aseguró que Yatib estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen. Katz agregó además que el ejército israelí está autorizado a abatir a cualquier alto funcionario que tenga en la mira sin necesidad de autorización adicional. La muerte de Ismail Yatib se produce solo horas después de la caída del jefe de seguridad interna de la República Islámica Ali Larijani y del jefe de la milicia Basish, Gholam Reza Soleimani, muertes que el ejército iraní ha prometido vengar. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda desde Berlín Carol Guerrero y para valorar los hechos que se han registrado en las últimas horas en esta guerra en Irán, me acompañan Meir Javedanfar, profesor de estudios iraníes de la Reichman University en Tel Aviv, y también en esa ciudad israelí saludamos a la periodista Maya Siminovich. Meir y Maya, gracias por estar con nosotros. Y Maya, empiezo contigo para que nos cuentes qué detalles tienes tú sobre la muerte del ministro iraní de inteligencia Ismail Yatib, anunciada, como mencionaba, por el ministro israelí de Defensa Israel Katz. En realidad solamente, hola a los dos, han anunciado su muerte. Todavía los detalles están por venir. Esto suele demorar algunas horas porque suele demorar algunas horas. También ayer con el asesinato de Ali Larijani fue primero rumores, después confirmación israelí, después el mundo decía que Israel decía, pero no había ninguna confirmación, y luego a las horas de la noche pues ya empezaron a contar dónde lo habían matado, cómo lo habían matado, qué munición habían usado, quién más había muerto y esas cosas. Así que supongamos que en las próximas horas vendrá esa información también. A propósito de Larijani, Maya, ya que lo mencionas, ¿cómo se ha recibido ahí en Israel su caída? Por ejemplo, en las televisiones es, lo digo con tristeza, una fiesta. Ni siquiera sé si es tanto por el asunto. Bueno, es una victoria desde el punto de vista militar para Israel, así lo traducen el ejército, lo traduce el gobierno y sucede que la mayor parte de los medios de comunicación también lo leen así, pero también hay muchos invitados que ponen puntos y comas en otros lugares para enfatizar otro tipo de cosas a la narrativa general esta de victoria de la muerte de quien a lo mejor era quien estaba dirigiendo Irán en los últimos tiempos, o quien quería hacerlo, quien el difunto Ayatollah Jamenei padre había querido que lo hiciera, pero se recibió así, como una victoria, pero además es que la manera de anunciarlo del ministro de Defensa, Israel Katz, era con este lenguaje que se está usando más y más aquí en Israel, muy parecido al de Trump en algunas cosas, particularmente por parte de Katz, pero hay otros ministros que también, que anunciaba que había muerto Larijani y que estaba engrosando las filas del infierno acompañando a Jamenei y eso. Esto que le rechina a muchos israelíes, sin lugar a dudas, pues a otros les parece que es la manera de cómo se conduce esta situación, por lo menos desde la narrativa, y nos da una foto más o menos de cómo lo estamos viviendo aquí. Meir, ¿quién era Ali Larijani y por qué su muerte es considerada como otro duro golpe al régimen iraní tras la caída del ayatolá Ali Jamenei? Ali Larijani era un político muy importante, una figura muy importante en el régimen iraní. Era un exoficial de Guardia Revolucionario en Irán. Después fue nombrado directamente por Ayatollah Khamenei para ser el jefe del televisor y radio de República Islámica de Irán. Después fue nombrado ministro de Cultura, pero en 2005 fue nombrado al representativo del líder supremo en Consejo Nacional de Seguridad de Irán, y estaba en este puesto para 2 años. Después era para 12 años el portavoz del Parlamento iraní. Él era, en Irán, el régimen iraní lo vieron como alguien que desde hace mucho tiempo quería llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Era claro que fiel, era un soldado del Ayatollah Khamenei. Era alguien que Ayatollah Khamenei confiaba en él, pero en el régimen la gente de más derecha lo vieron como alguien más sospechoso, que también quiere relaciones con los Estados Unidos.
y por tanto cancelaron su candidatura 2 veces. Quería ser candidato para ser presidente, pero lo cancelaron, no lo dejaron participar en las elecciones. Pero después de la guerra de 12 días contra Israel, Ayatollah Khamenei lo devolvió. Él estaba fuera de política iraní casi, pero lo devolvió y le dio más y más puestos y responsabilidades, porque Ayatollah Khamenei se dio cuenta que la gente que dijeron a él, que lo aconsejaban que podemos estar en una guerra con Israel y con los Estados Unidos, eran equivocados. Él quería tener a alguien que hablaba de una manera más realista. Entonces Larijani regresó y era otra vez representativo y jefe de Consejo de Seguridad Nacional, alguien que Ayatollah Khamenei confiaba en él mucho, alguien que entendía que lo que querían los conservadores y también lo que querían en el occidente. No hay mucha gente así en Irán, Carol. En el régimen iraní no hay mucha gente. Él escribió, por ejemplo, su doctorado sobre Immanuel Kant, que es un filósofo muy, muy famoso del occidente, y ahora que lo ha perdido el régimen, lo ha perdido alguien que era experimentado, tenía muchos años de experiencia, de negociaciones con el occidente. 2 años hizo negociaciones con Europa, con Javier Solana, y también alguien que entendía lo que el régimen también quería, cómo funcionaba todos los sistemas de seguridad del régimen. Es alguien muy importante. Sus años de experiencia no va a ser fácil encontrar alguien con su como peso, si puedo decir, político, y también su experiencia. Maya, tras confirmarse la muerte de Ali Larijani, el régimen iraní no tardó en reaccionar y lanzó un ataque con misiles contra Tel Aviv. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre la respuesta que ha dado hasta ahora la República Islámica a esta caída de Larijani? Bueno, pues sí, hubo una intensificación de los misiles de Irán y también de Hezbollah. Hubo un anuncio del portavoz del ejército ayer diciendo que habían visto que Hezbollah se proponía lanzar un ataque fuerte al norte y al centro del país. Y entonces la gente, en cuanto dieron este anuncio, vivieron horas de muchísima tensión esperando que llegase esas pretendidas 7 de la tarde, que era cuando dijeron que iban a atacar. El ejército evaluaba que iba a ser a las 7, luego empezó en realidad como a las 8:30 y efectivamente fue un ataque fuerte, muchas decenas de misiles. Al centro fueron interceptados varios, uno de ellos con la mala suerte de que una bomba de racimo llegó a la casa de unos vecinos de aquí, de Ramat Gan, que es una ciudad colindante con Tel Aviv, y mató a los 2 habitantes, una pareja de unos 70 años que no consiguieron llegar a tiempo al refugio. También se explotó una de las estaciones de metro, se detuvo todo el transporte. Esta mañana se ha empezado a mover nuevamente. O sea que sí, lo hemos sentido de manera bastante clara, la reacción de Irán, trabajando conjuntamente probablemente con Hezbollah. Meir, la Casa Blanca considera que la caída de Ali Larijani puede facilitar los planes para derrocar al régimen iraní. Y de otra parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, afirmó que Israel ya ganó la guerra, aunque también pidió paciencia. ¿Sí está el régimen dramáticamente debilitado al punto de que se puede acelerar su caída? La verdad es que yo puedo decir que sí está debilitado, pero no podemos ver señales que dice que ya va a caer. No, todavía no hay estas señales. En el momento que parte de la gente, parte de los miembros de Guardia Revolucionaria cambian lado y se juntan con la gente contra el régimen, ahí vamos a tener revolución. Ahí. Todavía no lo tenemos. Hay reportes en prensa israelí que algunas partes del ejército iraní ya no están obedeciendo a las órdenes que están recibiendo, pero esto no es mucho. Entonces, por ahora esto no estamos, según las señales que tenemos, no vamos a ver una revolución mañana, pero esto debilita al régimen, Carol. Mira, siempre hemos visto en el sistema iraní, cuando a alguien lo matan a alguien, el régimen, para vengarse,
nombra a alguien más conservador, ¿sí? Más derechista, más extremista de la persona que fue eliminado, para mandar un mensaje a Israel. Bueno, pero al mismo tiempo, normalmente estas personas no tienen experiencia, son incompetentes y aún más corruptos de la persona que reemplazaron. Entonces esto debilita el sistema, debilita el régimen dentro. Si estamos mirando su desempeño, y también lo hace más impopular con el pueblo iraní. Entonces sí debilita el régimen, pero no, todavía no estamos a punto que podemos decir el régimen va a caer pronto. Maya, llevamos 19 días de guerra. ¿Cuánto más puede durar esto? ¿Qué dicen las autoridades israelíes a propósito de cuánto más durará esta guerra? Hay una estimación del ejército israelí que puede durar unas 3 semanas más, tal vez un mes, pero 3 semanas es más o menos lo que están estimando, con miles y miles de objetivos para, como decía Meir, no debilitar al régimen, o sí debilitar al régimen, pero diezmarlo de sus capacidades balísticas para que no siga disparando a Israel y a los países del Golfo, como está haciendo durante todos estos días también. O sea que se espera por lo menos unas 3 semanas o un mes, salvo que Trump diga de manera providencial que ganó la guerra y acabe con toda esta locura en un momento temprano. También se cuenta con eso, o sea, cabe esa posibilidad también, ya que todas las cosas pueden pasar. Y con respecto a lo que estaba diciendo Meir, que por cierto es una de las voces de la razón en la televisión israelí, soy muy crítica con la televisión israelí, con la manera en la que actúan, pero sí tienen gente como Meir que viene y explica cosas para poner en proporción. Hay mucha gente que indica, y me gustaría saber también cuál es la opinión de Meir, si me dejas que me meta, Carol, que la idea de Israel es debilitar al régimen en el caso de que se pueda debilitar un régimen. Crear el caos sí que puede crearlo. Que mate a uno tras otro para debilitar al régimen, vemos que con Hamas no funciona y con Hezbollah tampoco. Matar a todos los líderes de ahora y que venga otro más incompetente y más irracional y menos negociador como los que han matado tanto Jamenei como Larijani, no es algo que Israel desea para que... ¿Por qué? Quiero pensar en un público maltrecho y sin organización y sin oposición, porque de eso se ocuparon los ayatolas, que no hubiera oposición. ¿Cómo van a organizarse y crear un sistema viable en el caos y con líderes todavía más enloquecidos? A propósito de esto que nos dice Maya Meir, ¿qué papel o qué rol tendría en todo esto el ciudadano de a pie, los iraníes, los que se manifestaron durante casi 2 meses y que fueron muchos de ellos víctimas de una brutal represión? Porque tenemos entendido que el propio primer ministro Benjamin Netanyahu les ha llamado para que salgan a las calles y se manifiesten porque cree que eso también puede debilitar al régimen. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Primero, es una de las razones que Israel está atacando a estas personas y también otros jefes militares y otros jefes del régimen, es reducir en una manera muy significada, si puedo decir, las amenazas del régimen iraní. Sí, el régimen iraní nunca ha reconocido a Israel, nunca ha querido negociar con Israel. Siempre, desde 1979 ha creído en una guerra proxy y directa contra Israel. Entonces, nosotros en Israel no tenemos otra opción, Carol. Me hubiera encantado tener la oportunidad de negociar con este régimen, que no me cae bien, pero todo el mundo prefiere hablar que luchar, pero el régimen lo ha negado, no ha querido negociar con Israel. Entonces Israel está haciendo esto para debilitar al régimen y a disuadir el régimen para que no amenaza en el futuro Israel del nuevo, ¿sí? Con sus misiles, Israel está efectivamente destruyendo todas las instalaciones de producir misiles y lo que queda del programa nuclear iraní y las organizaciones que apoyan a grupos proxy. Entonces, esto es para seguridad inmediato de Israel. Ahora, hablando del pueblo iraní,
El Estado de Israel sabe que estas personas que Israel está eliminando puedo decir, odiados. Ali Larijani él era el jefe él era encargado de matar 30,000 iraníes, por lo menos, en enero 7 y 8. 30,000. En 2 días, el régimen iraní ganó Videla en Argentina en 2 días. Tomó Videla en Argentina, su guerra sucia, 6 años para matar 20,000 personas. Ali Khamenei por Ali Larijani lo hizo en 2 días, mataron 30,000. Entonces Israel está eliminando todas las personas y organizaciones que están involucradas en matanzas del pueblo iraní, las organizaciones que enfrentan las manifestaciones iraníes, les matan, les torturan para mandar este mensaje que Israel está con ustedes. Si en el futuro ustedes deciden manifestar otra vez, si ustedes deciden, nosotros vamos a hacer y estamos haciendo lo que podemos para debilitar a la gente que van a enfrentar a ustedes en las calles o van a arrestar o matar a ustedes. Maya, desde el 7 de octubre de 2023 se tiene una situación muy delicada para Israel, pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el ciudadano de a pie después de Gaza? Bueno, que no termina la guerra ahí, pero que ahora, digamos, el foco está en Irán. ¿Qué piensa la gente tener que salir corriendo prácticamente todos los días a un refugio para evitar caer en algún bombardeo de misiles iraní? ¿Cómo se siente el día a día con la vida que se está teniendo en este momento allá en Israel? Así mismo, como lo describiste, tener que salir corriendo a los refugios varias veces al día y la noche. ¿Quién se despierta? Porque hay gente que ya no se despierta. Y hay gente que se muere y hay casas que se destruyen, todavía en un nivel menor a la guerra de los 12 días que llamaron en 2025, de junio, porque en aquel momento lanzaron muchísimos misiles, fue muy intenso, mucho más corto y más destructivo. Ahora es más largo, yo creo que la gente está cansada y sin embargo hay una opinión muy generalizada, alrededor del 80% de los israelíes está a favor de esta guerra, como decía Meir, que es iraní e israelí, entonces yo creo que es un buen representante de los dos en este caso. Piensan que no hay ninguna otra posibilidad, que esto es lo que tiene que suceder, que no hay otra manera, por la fuerza. Esto es lo que sienten los israelíes, aunque ya se están dando cuenta también, y porque también lo dicen bastantes comentaristas en casi todos los medios, que esto parece que es solamente una ronda más, que bueno, que harán daño a Irán, pero que tiene pinta de que tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta realidad, porque puede ser que dentro de un tiempo, dentro de unos años, dentro de lo que sea, se vuelva a repetir algo así, que tiene bastante lógica también. Meir, algunas fuentes militares dicen que solamente con ataques aéreos no será posible enfrentar a Irán. Se habla de que se deben hacer también operaciones terrestres. En el contexto actual, ¿crees que se pueda producir una operación terrestre de Israel y Estados Unidos en suelo iraní? ¿Cómo lo ves? No, claro, no una operación que puede como derrumbar el régimen. No, necesitas como cientos, miles de soldados. Israel no lo tiene y los americanos no lo van a hacer, imposible. Pero lo que están haciendo es que hay unidades, como dije antes, hay unidades en Irán que Israel y los Estados Unidos saben, hasta estaciones de policía que el régimen usa para arrestar los manifestantes. Estación de policía donde mataron a Mahsa Amini está en mi vecindad, en Teherán, en Kisha. Y lo bombardearon en mi vecindad porque quieren mandar este mensaje al pueblo iraní que estamos con ustedes y también destruir todo el sistema del command and control, olvidado cómo dicen en español, como manejar estas organizaciones, lo están destruyendo también para que el régimen lo tendrá más difícil. Esto es lo máximo que están dispuestos a hacer. El único que puede derrumbar este régimen es el pueblo iraní y también hay esperanzas que algunas partes del ejército o guardia revolucionaria van a estar cansados de todo estas guerras
y también van a tener miedo. No, Carol, no podemos negar que cualquier persona que reemplaza a una persona que fue eliminado va a tener mucho miedo. ¿No? Su desempeño no va a ser lo mismo cuando él sabe que cualquier momento un misil puede entrar por la ventana. Entonces esto también afecta a la motivación del régimen, esto también afecta a la motivación de la gente adentro del régimen, y esto puede debilitar, pero últimamente depende al pueblo iraní. Pues seguiremos muy atentos al desarrollo ¿Puedo añadir algo? Claro que sí, Maya, adelante. Yo creo que después de lo que estamos hablando aquí hoy y después de ver también la historia que nos precede y las incursiones de potencias externas en todo tipo de países, particularmente la historia de Estados Unidos reciente, demuestra que esto no ha alcanzado nunca el objetivo que deseaban. O sea, la hegemonía, la hegemonidad bélica. ¿Será posible que sí? Hegemonía, gracias, es demasiados idiomas en la cabeza. No se puede instaurar de manera certera, ¿no? O sea, no van a poder matarlos a todos, pero eso me está refiriendo antes a Hamás. Digo, incluso con un grupo terrorista de este calibre, supuestamente bastante debilitado, esto no se puede conseguir, no porque el ejército israelí no sea fuerte, no porque el ejército americano no sea fuerte, lo son. Y Estados Unidos es la única potencia que ha utilizado la bomba atómica, que es algo que debería preocuparnos mucho a todos ahora, que estamos hablando como si esto fuera normal lo que está pasando ahora. No es normal, y la idea esta de que vamos a poder vencerles hasta el final parece que o sea, no tiene consecuencias. Bueno, pues ¿qué será el final? No sabemos qué será el final. Se sabe cómo empezó, no tenemos ni idea de cómo va a acabar. Si alguien no entra en razón y esto se para, es simplemente lo raro, encuentro yo, es que no todo el mundo esté diciendo esto y que haya todavía una conversación de la racionalidad detrás de estos movimientos. Cuando los enemigos son enemigos y tienen que acabar pactando, porque no se van a eliminar el uno al otro. Es decir, es de primaria. Claro, pero ya como lo mencionaba Meir, si hay una parte que no quiere negociar, es lo que ha ocurrido con el régimen iraní, como explicaba Meir, puede ser un poco más difícil, ¿no, Meir? Carol, tenemos, como puedes ver... Ahí mismo dejan... bueno. Perdón, Maya. Dale, como Maya, puedes dale. ver, Israel tiene una excelente inteligencia sobre Irán. Israel hasta sabe a qué hora entra un oficial más alto iraní a su habitación, está cerca a cuál ventana, a qué hora, en qué edificio, ¿sí? Sí tenemos esta inteligencia. Le puedo asumir que podemos usarlo también para hacer negociaciones con este régimen, Carol. Y lo hemos intentado muchas veces a través de los rusos. Lo intentamos muchas veces. Ellos no quieren, tienen un odio ideológico contra el Estado de Israel, quieren eliminar al Israel. Me hubiera encantado si hubiéramos tenido esta posibilidad para negociar con ellos, pero Carol y Maya, tristemente es imposible, y el precio lo está pagando el pueblo israelí y el precio está pagando el pueblo iraní. El pueblo iraní hubiera encantado tener buenas relaciones con todos los países. Por 47 años desde esa revolución no pasó un día cuando el pueblo iraní no está en guerra directa o guerra proxy o bajo de algunas sanciones. Y ellos saben que sus líderes tienen responsabilidad. El régimen que hubiera ha perdido muchas oportunidades, pero tristemente, hablando de Israel, yo no estoy hablando de los americanos. Los americanos pueden negociar con Irán, ustedes en Alemania pueden. Nosotros, el régimen lo ha rechazado, solo quiere destruir a Israel. Maya, ¿algo que agregar para finalizar? Sí, es una dinámica compartida, sí. Sí, gracias. Digo que es una dinámica y es un baile entre estas dos naciones. Algo que Irán, desde luego, que es un régimen hostil. Sí, claro que es hostil. Y la Unión Soviética era hostil con Estados Unidos. Y así es este mundo, lamentablemente. Y por eso se supone que hay instituciones supranacionales que deben hacer algo o pronunciarse de alguna manera. El caso es que, Meir, el propio Dani Zhirinovsky, que es alguien que es de ex ejército, analista y especialista en Irán, dijo
la idea de Jamenei era tener la posibilidad de tener un arma atómica, no de verdad tenerla. Su manera de practicar esta guerra es cuidado porque nos vamos a armar atómicamente, pero si este mismo Zhirinovsky está diciendo que en aquel entonces no tenía, es más, hay una fatua del propio Jamenei que decía que su régimen no debe tener arma atómica. Yo sé que no hay que creerle a nadie, a ninguno de ellos, pero él mismo decía que su religión se lo impide. Ahora a ver qué dice su hijo al respecto. Entonces, si no pretendían tenerlo, pero querían tener la posibilidad de tenerlo. Esto lo dice un israelí. Y que ahora, después de esta situación, probablemente tengan más que motivos para sí querer tener un arma atómica. Yo no sé, son demasiadas opiniones, ¿vale? Y todo, pero la cuestión es que no se puede aquí uno estar peleando por esto y decir que de verdad los iraníes nunca han querido negociar porque quien se retiró del pacto nuclear fue Estados Unidos, azuzado por Israel. O sea, no es blanco-negro. Pero Bueno, Biden quería regresar al acuerdo nuclear maya y Khamenei no quería. Esto también tenemos que tomar en cuenta, ¿sabes? Biden quería regresar, muchas veces lo ofreció, Khamenei no lo quería. Y Khamenei no, 2 días después del 7 de octubre, este masacre más grande de los judíos después del Holocausto, dijo que hay que besar la mano de las personas que planificaron este ataque, y en el mismo día mandó a Hezbollah para atacar a Israel. Ningún país en el Sin duda. mundo querría un régimen así, que tenga hasta la opción a tener una bomba nuclear. Cuando hablan abiertamente de eso, que hay que eliminar a Israel, y niega el holocausto. ¿Por qué niega el holocausto? No, yo no estoy de acuerdo con que sí, solo quería la opción, entonces esto no nos da bastante justificación. Obviamente nos da justificación porque es un régimen que abiertamente habla de la eliminación. Yo no quiero, y tú tampoco en Israel quieres vivir y crecer tus hijos en un país que está bajo un régimen, bajo de peligro de un régimen que quiere tener esta opción. Irán hubiera podido tener misiles y programa nuclear sin todas estas guerras. Hay muchos países que en este régimen lo tienen sin guerras. ¿Por qué Irán? Porque el régimen quiere eliminar a otro país. estas posturas que Maya y Meir nos exponen son precisamente lo que están alimentando este conflicto que estamos viendo hoy en Oriente Medio. Maya Siminovich, Meir Javedanfar, gracias a los dos por este interesante análisis. Gracias.